Saludos. Veníamos comentando sobre Gálatas 2:17 y los comentarios de Lutero, Martín Lutero el Reformador, el que le dio, por la gracia de Dios, nacimiento a el impulso evangélico de la Iglesia cristiana a partir del año 1517. De hecho, ninguna iglesia evangélica de ningún nombre estaría hoy aquí si no hubiera sido por la gracia de Dios dada en ese impulso, mediante ese gran hombre de Dios con muchos defectos, como lo son los así dichos grandes hombres de Dios. Realmente son hombres amados grandemente por Dios y perdonados por Dios, justificados por Dios a pesar de sus muchos defectos. Pero estamos aquí hoy en el siglo XXI, debido a cómo él redescubrió aquellas grandes verdades que el apóstol Pablo dictó, enseñó a partir de las palabras de Jesús en los evangelios. De tal modo que este redescubrimiento necesita hoy ser redescubierto nuevamente por la iglesia evangélica, porque nos hemos olvidado en gran parte de ese precioso evangelio, esa preciosa buena nueva. Y en vez, la iglesia evangélica se encuentra hoy más bien de parte del lado contra aquello de lo que Lutero protestaba en aquel tiempo. Pero eso lo veremos al pasar nuestra lectura. Así que estábamos comentando sobre los versículos 2 de Gálatas 2, 16 al 18. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que habíamos dicho que ese nadie es nadie, ni siquiera la persona más piadosa, más entregada, ese hermano, esa hermanita de la iglesia que usted ve allí orando y como usted quisiera ser como él o como ella, tan entregado, siempre presente en todos los servicios de la iglesia, y participando de corazón y siempre con una palabra de la Escritura en sus labios para usted y para otros. Por nada de eso será justificado. Nadie es nadie. Así que este es el argumento del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nada de esa santidad puede igualar aquel grande amor y entrega y sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y solamente por esa justicia es por la cual somos salvos, cuando nosotros nos aferramos a ella como lo único que nos queda y que nos puede salvar de nosotros mismos en esta vida. Cuando nos aferramos a esa justicia de Cristo por la fe, somos declarados justos no por lo que somos, sino por lo que Cristo ya ha hecho y ya ha sido y es para nosotros. Entonces, a partir del versículo 17, el apóstol Pablo pone en los labios de ciertos individuos que él los llama allí en la epístola a los Gálatas, los llama los falsos apóstoles, la protesta que ellos tenían contra esta doctrina de la justificación. Porque allí el apóstol Pablo pone un pero sí, buscando ser justificados en Cristo. Él allí habla de su propia experiencia, dice el apóstol Pablo. Yo busqué ser justificado en Cristo.
Pero ¿qué pasó? Una vez que fui justificado por Cristo, vinieron algunos y me dijeron, sí, pero el asunto no es tan fácil. No importa cuánto trates de refugiarte en Cristo y en su justicia, todavía eres pecador y la única manera de quitarte el pecado encima no es por la justicia de Cristo, sino mediante tu propia guarda y observancia de la ley. Es por ese esfuerzo que tú te quitas el pecado. Entonces allí el apóstol Pablo hace una pregunta en contra de esa protesta de los falsos apóstoles, cuando dice, entonces, ¿qué me dicen? ¿Es Cristo ministro de pecado? Eso es lo que ustedes están diciendo. Porque si Él me justifica, pero todavía soy pecador, entonces Cristo me va a decir, ¿sabes qué? Yo te justifico, pero todavía no. Primero vuelve a la ley. ¿Cómo te dicen aquellos? Vuelve a la ley cuando la estés cumpliendo perfectamente. Me das un WhatsApp, me das una llamadita y entonces veremos si ya estás listo para declararte justo o no. El apóstol Pablo protesta contra eso y es en ese momento donde ahora retomamos la protesta de Lutero, cuando él pregunta, ¿acaso no es esta una horrenda blasfemia? Y peor, enseñan que las buenas obras te hacen merecedor de la vida eterna. Pero si crees en Cristo, te haces culpable y merecedor de la muerte eterna. ¿Y acaso el siguiente es menos horroroso? Pues ellos alegan, la observancia de la ley te salva, pero la fe en Cristo te condena. Concedo que los adversarios no usan estas mismas palabras, pero en los hechos, esa es su doctrina. Dicen que la fe infusa, la cual es la propia fe en Cristo, no nos libera del pecado, sino la fe que viene emperifollada con amor. De lo que resalta que la fe en Cristo sin la ley no nos salva. Dice Lutero, eso es lo que dicen los falsos apóstoles. Esto no es más que afirmar sin titubeos que Cristo nos deja en nuestros pecados bajo la ira de Dios y nos hace culpables de la muerte eterna. Por otra parte, si guardas la ley y haces sus obras, entonces la fe te justifica, pues contiene obras y sin ellas la fe de nada aprovecha. Por tanto, las obras justifican y no la fe, porque la causa de algo es en sí más que el resultado. Y si son las obras que causan que la fe justifique, entonces las obras justifican más que la fe. Esta doctrina es una horrenda, abominable y perversa maldad. Ay, Lutero, nadie más que Lutero para decir las cosas como debían decirse. Pablo refuerza su argumento afirmando una imposibilidad. Propone dividir el dilema y resolverlo de una u otra manera. Si después que Cristo nos justifica, todavía somos contados como pecadores, entonces no hay otra salida sino la de la ley. Pero entonces tenemos que dejar a Cristo a un lado, pues Él solo nos acusa y condena, pues no nos pudo justificar. Por consiguiente, Cristo murió en vano. Ese es el resultado de esta falsa creencia, de que cuando vamos a Cristo, buscando ser justificados, de veras Cristo no nos justifica. Es así como
una mentirita blanca que Cristo te cuenta con el solo pretexto de mandarte de regreso a la ley. Está fuerte. Pero en tal caso todos los siguientes textos son falsos. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Juan 3:16. Pero en tal caso, toda la Escritura sería falsa, pues testificaría falsamente que Cristo es el justificador y salvador del mundo. Pues si somos hallados pecadores después de haber sido justificados por Cristo, entonces llegamos a esta inevitable conclusión: todos los que guardan la ley son justificados aparte de Cristo. Si esto es verdad, entonces o somos musulmanes o judíos o tártaros profesando el nombre y la palabra de Dios en las apariencias, pero en los hechos y de verdad negando totalmente a Cristo y su palabra. Pero la fe para Pablo no es fingida. Por tanto, es un gran y malvado error afirmar lo siguiente: la fe justifica, pero tiene que estar engalanada por el amor. Sin embargo, si los adversarios a toda costa defienden esta doctrina, ¿por qué entonces no rechazan del todo la fe en Cristo? Pues ellos afirman que la fe no es nada más que una cualidad del alma sin contenido alguno, la cual sin obras no vale para nada. Entonces, ¿por qué no llaman al pan pan y al vino vino? ¿Por qué no lo dicen sin rodeos, que son las obras las que justifican y no la fe? Y de paso, ¿por qué no aprovechan y también niegan a Pablo y al Evangelio entero, como de veras lo hacen? Pues el Evangelio atribuye justicia a la sola fe y no a las obras. Pues si lo que justifica es engomar a la fe con el amor, entonces todo el argumento de Pablo es falso. Pues claramente Pablo lo declara: el hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahí está. Más claro no puede ser. Entonces resalta el versículo 17: es por eso Cristo, ministro de pecado. Los hebreos usaban este tipo de lenguaje. Pablo también lo usó en 2 Corintios capítulo 3. Allí Pablo habla magnífica y claramente de estos dos ministerios: el ministerio de la letra y el ministerio del espíritu, el ministerio de la ley y el ministerio de la gracia, el ministerio de la muerte y el ministerio de la vida. Moisés, dijo Pablo, es el ministro de la ley, tiene el ministerio del pecado, que califica de ira, muerte y condenación. Pablo tiene la tendencia de llamar a la ley con nombres no muy gloriosos. De todos los apóstoles, es el único que habla así de la ley. Los otros no. Y es sumamente necesario que todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras comprendan la manera como Pablo habla de la ley. Un ministro de pecado no es nada más que un legislador, un maestro de la ley, que instruye en las buenas obras y el amor. Enseña que el hombre debe sufrir la cruz, las aflicciones, seguir el ejemplo de Cristo y de los santos. El que enseña y requiere esto es un ministro de la ley, del pecado, de la ira y de la muerte. Pues por esta doctrina no hace nada más que aterrorizar y afligir las conciencias de los hombres